Creo que hoy vamos a tener un día interesante. Vamos a ver uno de esos pueblos casi olvidados, como muchos tantos otros. Vamos a ver el pueblo de Casilda. Estamos esperando nuestro transporte acá. Debería pasar a las 9. Un poquito atrasado, pero supongo que esto es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Entonces, familia, solo nos queda esperar a que llegue para emprender nuestra aventura de hoy. Casilda se encuentra a unos 5 kilómetros de Trinidad, unos 11 minutos en carro, una distancia corta. Aún así, yo recomendaría que no vayan caminando. Esta vista que tienen desde lo alto es porque estamos ahora mismo en un bus tour. De esos, acá hay dos. Este en particular pasa por Playa Ancón, una playa que ya pudieron ver en un video anterior. El precio son 120 pesos y el ticket les sirve para todo el día. Además de que también pueden ir en moto. Que también saben de videos anteriores cómo es el mecanismo y los precios aproximados. En la geografía de Santi Espíritus, uno de los lugares de obligada visita es el puerto de Casilda. Pero nosotros vamos a ver más que lo turístico. Vamos a ver lo que no se muestra. Una de las primeras líneas de ferrocarril que hubo en Cuba era la que unía Trinidad con Casilda. Por esta línea se transportaba el azúcar producida en el Valle de los Ingenios hasta el puerto de Casilda, un lugar que veremos más adelante. La patrona de Casilda es Santa Elena. Además de lo que queda de esta imagen, enfrente había una iglesia. Esto es lo que queda de ese templo, cuya primera piedra se colocó el sábado 18 de diciembre de 1841. Cuentan que un huracán derrumbó el frente de la iglesia y que muchos pobladores tomaron los santos que se encontraban dentro y los llevaron a sus casas para protegerlos. La imagen más importante, la de Santa Elena, ya no se encuentra en Casilda sino en Trinidad. Casilda tiene historias que conocen sus pobladores. Estoy buscando un restaurante que se llama Brisas de Casilda. Ese sí no existe, solo está la ruina, de esta misma acera al final. Esta misma acera al final llegando a la pesta. Donde sí ya dicen que las mejores paellas que se hacían por todo esto. Ese, ahí, sí señor. Las mejores paellas que se comían, riquísimas. Pero se hacen paellas, ya no para la barra, no se hace la paella. Todo recto privado. Ya. Esta misma acera lo vas a encontrar todo. Y el parque a la izquierda. En un momento de la historia, teniendo Casilda un puerto y un ferrocarril que facilitaba el comercio, se convirtió en un pueblo con una economía próspera. El 18 de agosto es el día de la Santa Elena. Históricamente, las festividades duraban varios días. Durante esos días festivos se hacían varias actividades tanto acá como más cerca del puerto. Actividades como subir un palo encebado, perseguir un puerco por todo el pueblo, en fin, muchas cosas se hacían durante las festividades de la Santa Elena, tradiciones que a día de hoy se han perdido. Lo normal es, y no solo en Casilda, los problemas para conseguir el MLC en el mercado negro, las colas para comprar comida, pagar las cosas a sobreprecio por la izquierda cuando no aparecen por la derecha, tomate a 20 pesos la libra y yuca a 8. En el video anterior un trinitario nos comentaba sobre los precios de la leche, de los huevos, de la carne, y hay que destacar que la situación está un poco mejor solo en las cabeceras provinciales. Hola familia. Bueno, estoy buscando... Según las personas mayores, Casilda no solo era el lugar donde se hacían las mejores paellas de Cuba, donde los choferes de La Habana eran unos personajes cuando llegaban acá.
Pero también había otro sitio muy popular donde las personas solían reunirse. Ese es el Bar Santa Elena, que se encuentra a unos pocos metros de acá. En un principio me rehusé a creer que este fuera el famoso Bar Santa Elena. No se vende nada o casi nada, así que lo mejor es ir a preguntar. Antes aquí había un bar. Sí, hay. Sí, pero me refiero antes, cuando esto era una construcción. ¿Hace cuánto tiempo eso no existe? No, pero este bar siempre fue así. Siempre estuvo así. ¿Qué era lo que había? Unas mesas de cemento que había ahí. Unas mesas de cemento. Pero eso no, siempre fue así. Después que le echaron la placa porque era de arena. Pero la estructura de siempre fue así, pues, todo eso era Hasta en los años 50 fue así siempre. Sí, siempre fue un sitio abierto. un sitio bien. Y mucha gente venía aquí a... Esto sí siempre tenía mucha oferta. Siempre tenía mucha oferta, ¿no? Vamos a reírnos para no hablar más. Ciertamente escasean las ofertas a precios módicos para la población por parte del Estado. Y es aquí donde el sector privado, más eficiente y más motivado, entra a jugar su papel. Este es uno de los pocos restaurantes que hay en Casilda. Según nos dicen acá, por la noche funciona como club. Lo particular que tiene este lugar es que se cocina con leña. Los precios más elevados, sí. Es imposible competir con el Estado cuando el mercado mayorista aún no está desarrollado. El sector privado se defiende como puede. Aquí todas las tradiciones se han perdido. Aquí no hay diversión de los muchachos. En el pueblo, ¿qué era lo que se hacía antes? Aquí siempre se hicieron fiestas tradicionales, la Santa Elena, los carnavales siempre se hicieron. Pero todos los fines de semana ahí en la plataforma esa Sí. de TV se hacían fiestas. Bueno, a mí me estaban contando que aquí incluso... Existía el círculo social, que ese sí ya no existe nada, ni ruina. A mí estaban contándome que incluso en aquellos tiempos cogían un puerco y lo encebaban, ¿no? Y lo soltaban por el pueblo y que lo cogiera... El que lo cogiera, lo cogía. Sí. Sí, se fueron en la fiesta de Santa Elena, en la tradicional. Y un palo también que había El que palo subirlo. encebado. El palo encebado. Aquí se hacían muchas fiestas, pero ya no, ya eso no existe ya. Al hablar con las personas mayores es fácil notar su frustración. Debe ser duro haber vivido mejores tiempos y ver cómo se han ido. En nuestro camino nos encontramos parte de ese ferrocarril instaurado en 1856, hace más de 165 años. Ese ferrocarril que nos lleva al puerto de Casilda. Cuenta una leyenda que a este pueblo una vez arribó una pequeña goleta donde viajaba un matrimonio con su pequeña hija enferma. Y que gracias al clima sano de esta costa, ella pudo restablecerse. Esa niña se llamaba Casilda, cuyo padre en agradecimiento bautizó con ese nombre a este puerto. La persona que me cuenta la historia me dice, en broma, que si Casilda y sus padres vivieran aún, seguramente sintieran curiosidad por explorar los volcanes de Nicaragua. Dicen que en broma se dicen las mejores verdades. ¿Qué creen ustedes? Para los pescadores no estatales radicados en esta base, debe ser todo un reto mantener a flote sus botes. ¿Qué les parece si averiguamos cómo lo hacen y qué medios utilizan para poder seguir pescando? Lo arreglamos nosotros mismos, los pescadores mismos. Sí. Dentro de las condiciones que tengamos, muy bien, digo, lo que se puede hacer, lo que podemos hacer. Nosotros mismos aquí estamos reparando aquí, haciendo las costuras, poniendo una tablita. Está interesante este trabajo que tienen ustedes aquí. El problema es que todos se van deteriorando las Sí. paredes, ¿no? Se Sí. van pudriendo. Sí. Se ponen aquí, Ya. igual que el techo, ¿eh? Las tablas se ponen ya
ponen así podridos. ¿Café? Sí. Pues, se ponen así Pero si tiene podridos. bicho y comején y... No, no es como es un bicho del agua. Ah, es un bicho del agua. Es un bicho del agua que atraviesa, no atraviesan la tabla así, sino la perfora de lado a lado. De lado, coño, qué interesante. Mírala ahí. Qué interesante, sí. Se Veo cubre, que- entonces esta es la parte del agua. Esta aguanta un poquito más porque está fuera del agua, pero esta, igual que esta, son las que más se deterioran con el uso, con el tiempo. Que te llevan unas resinas que no las hay, unas pinturas especiales que no las hay. Uno mismo antes a la pintura, con un poco de vapote, con un poquito de veneno, con encuentras un poco de veneno eso de las plantas. Sí, para los bichos Contra precisamente, para que no, retales, sí, sí. para que no entren en la madera, para que no peleen. Siempre le entran, pero bueno. Aquí, ¿qué es lo que ustedes pescan con estas embarcaciones? Bueno, aquí hay diferentes grupos de gente, hay una gente que pescan con contrato con el gobierno, Sí. otros tienen su patente y otros pues, deportivamente, pescan en los fines de semana o días alternos. Sí, porque este es un lugar que se puede decir que es privado, como se puede decir, o sea, es particular, como decimos nosotros los cubanos. No, Esto es del Estado, esto es una empresa autónoma, ¿no? Autónoma, puede decir, autónoma. una empresa autónoma. Particular no. El banco El es banco- particular tuyo. El pueblo es particular, Pero con requisitos de miles. con requisitos de No miles de puede- requisitos, Sí, ¿no? porque el problema es que acabas con el mar. No puede, el pescado tiene que ser de un tamaño adecuado, no Sí. puedes tirar las el especies, baño. las especies. Las especies, ¿no? A topes de Collante estoy cuadrando yo para ir. Bueno, café criollo, Medellín, topes de Collante. A ver si nosotros podemos ir allá. En un pueblo que en otro tiempo fue próspero, lo que hemos visto hasta ahora es el resultado de querer hacer más con menos, de la falta de presupuesto, de la dejadez. Lo curioso es que a este lugar llegan cruceros con extranjeros, que seguramente se preguntan, ¿por qué esto está así? No me imagino la respuesta que se les dará. Hasta aquí hemos visto el puerto de Casilda. Hemos visto el pueblo y hemos hablado con su gente. Ahora vamos a terminar nuestra misión. Para encontrar la imagen de la Santa Elena hemos regresado a Trinidad. En Casilda nos habían dicho que esta imagen se encontraba en la casa parroquial, pero no es así, se encuentra en la iglesia. Esta es la imagen de Santa Elena, la patrona de Casilda. Ya que su templo se encuentra en ruinas, se le ha dado cobijo en Trinidad. Aquí terminamos nuestro video. Quiero agradecer a todos los que se quedaron hasta el final. Déjenme saber en sus comentarios lo que creen de lo que vieron. Si les gustó este video, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos la semana que viene desde otro punto de Cuba.